Buenos días paralelo, bueno, a todos los paralelos de tercer año. Vamos a terminar en esta clase la segunda parte y la última parte de tumores odontógenos, odontogénicos o como quieran, como prefieran. En- Voy a compartir la pantallita. La anterior clase habíamos hablado sobre tumores odontogénicos de origen epitelial, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, recuerden que los tumores odontogénicos se clasifican según su origen, de origen epitelial, de origen conjuntivo y de origen mixto. Bueno, como estamos en la segunda y última parte, vamos a ver esos otros dos grupos, ¿no? Tumor odontogénico del tejido conjuntivo. ¿Cuáles están dentro de estas? Vamos a empezar a ver por el fibroma. Un fibroma, a diferencia del fibroma que veíamos como lesión reactiva en otro tema, este no es el mismo. También es un fibroma, pero este ya tiene su apellido, ¿no? Este ya pertenece dentro eh, del grupo de tumores odontogénicos. Por eso es que se llama fibroma odontógeno u odontogénico periférico. Este término ya acostúmbrense, ¿no? Ya deben estar, ya muchos saben. Se denomina periférico cuando se ubica en mucosa y se denomina central cuando se ubica intraóseo. Entonces, para diferentes patologías se utiliza el término periférico o central. Ustedes ven acá, es es una lesión tumoral con aumento de volumen, como ustedes están viendo. En este caso está pequeño, ¿no? Es una lesión tumoral, sí, ¿no? Localizado netamente en encía, por eso es que se denomina periférico. La anterior clase ya veíamos estas lesiones tumorales cuando son tumor, por lo general no altera el color de la mucosa, a no ser que haya algún factor que por el crecimiento mismo de la lesión tumoral ya sufra trauma o fricción, algún tipo de trauma que se pueda ulcerar o se pueda erosionar tal vez, ¿no? Por eso dice color normal o eritematosa cuando presenta ulceración. Este fibroma odontogénico periférico, miren esto, suele provocar la separación de los dientecitos. Pueden ser pequeñas y pueden ser grandes. Cuando son pequeñitas están localizadas netamente en encía, ¿no? Entonces, por más que tomemos una radiografía no va a ser evidente. Pero si es grande, ¿qué puede afectar? De encía puede empezar a erosionar hueso, básicamente la cortical, ¿no es cierto? Y puede provocar también el ensanchamiento de la porción cervical del espacio periodontal. Un fibroma odontógeno periférico se ve así, ¿no? Múltiples, aquí dice, múltiples islas pequeñitas de agrupaciones celulares epiteliales, como ustedes están viendo, fíjense, ya hemos dicho en la anterior clase cómo sé que es epitelio, porque se tiñe más intensamente, ¿no? Y esto es importante que dicen, ¿no? Se asemejan a residuos de la lámina dental. Recuerden cuando veíamos odontogénesis, ¿no? Entonces, en odontogénesis veíamos esta apariencia cuando la lámina dental se va fragmentando. Se observa algo similar. Pero estas pequeñas islas de células epiteliales las estamos viendo, fíjense, en medio de un tejido abundantemente fibroso, ¿no? Todo lo rosadito, ya saben qué es, colágeno. Esos puntitos pequeñitos que están viendo son fibroblastos, las células que producen fibras colágenas. ¿Qué decíamos entonces? Cuando es periférico, ¿es evidente a través de una radiografía? No. ¿Por qué? Porque está netamente en encía, es periférico. Pero ya cuando se hace central, ¿puede tomar una radiografía y puede observar? Sí, ¿no? Sí se puede observar. Porque ya se ha hecho, pues ya está afectando hueso. Entonces es raro
¿no? Suele ser tumefacción indolora, como menciona acá. Voy un ratito mover esto. ¿Qué más? Por lo general se localiza en la mandíbula. No sé si hay alguna imagen. Acá está la imagen. Radiológicamente, ¿qué dijimos? Puede provocar separación de los dientecitos. ¿Cómo se ve radiográficamente? Se ve de una imagen radiotransparente, inespecífica, ¿no? Circunscrita, sí. Puede ser multilocular, puede ser también unilocular, ¿no? Y puede haber ligeras manchas tenues radiopacas, como dice acá. Otra vez, igual que la anterior clase, fíjense y valoren y acostúmbrense a diferenciar. Quiste no se observa así. Un quiste tiene corticalización muy bien definida. Aquí tiene algo ligerito, se observa, pero el resto ya no. Y ese degradé, observen, no es un radio lúcido intenso, por eso le llamamos a esa imagen radio transparente. Y sí está provocando la separación de dientes. Descartamos que pueda ser de origen dental porque estamos valorando estas piezas y bueno, pues no presenta tratamiento endodóntico, no presenta caries. Entonces, no es una lesión periapical, ¿no? Cuando es enfermedad periodontal, ¿no? Tal vez alguien dirá, pero es una enfermedad periodontal con reabsorción ósea. Sí, pero cuando es la reabsorción ósea, cuando hay reabsorción ósea, ¿qué pasa? Pasa que hay una diferencia marcada entre lo que es el hueso remanente y la reabsorción, y es bien notoria. No es así, no se observa como este degradé radiotransparente. ¿Cómo se observa? Histopatológicamente, de esta manera, como ustedes lo están viendo, islas de células epiteliales semejantes a la lámina dental. ¿En medio de qué? Estoy tomando un matecito porque está haciendo frío. Miren qué bonito se observa en esa, todo lo rosadito, ¿no? Ese rosadito que es, y hemos dicho, colágena. Esas son las fibras colágenas. Y las celulitas que los producen son pues estos, ¿no? Miren, alargaditos, como se ve en histología. Estarán recordando primer año. Ah, sí, estos alargaditos, forma de uso son los fibroblastos. Diferentes a las células epiteliales, observen, ¿no? Que son más cuboidales, más con núcleo más esférico. En cambio, los fibroblastos, fíjense, observen. Estas son las que están produciendo bastante colágeno. A ver, vamos a pasar. Vamos a hablar de otra patología que es de origen mixto, perdón, de origen conjuntivo. Se denomina mixoma. Mixoma odontógeno, ¿no? ¿Qué es el mixoma? Esta diferencia del fibroma, que podía ser extraósea, hemos dicho, esta sí es intraósea, ¿ya? Se presenta en, en el hueso, ¿no es cierto? Con más frecuencia en la mandíbula. Con esta van a tener problemas. ¿En qué sentido? En que posiblemente lo confundan con ameloblastoma, porque en cuanto a localización, comparten ese sitio de predilección, donde hemos dicho el ameloblastoma, más en la mandíbula, es más frecuente en el cuerpo y en parte de la rama. El mixoma también tiene una ubicación similar de preferencia, porque también puede haber en otras partes, ¿no? Nada es regla. Es también, aunque se parece también a la ameloblastoma, en que esta también es agresiva, ¿no? Solo que esta, bueno, pues deriva de tejido conjuntivo. Ahora, miren, fíjense acá, la tumefacción, el aumento de volumen que está en, en el cuerpo de la mandíbula, en la región posterolateral, derecha en este caso, y ustedes están observando el aumento de volumen. Observen nuevamente, el color de la mucosa no está afectada.
hasta aquí, si yo veo solo la clínica, podría decir fácilmente esto podría ser ameloblastoma, podría ser mixoma, ¿no? Ya cuando se toma la biopsia incisional en este caso, ahí se va a determinar, ¿no? ¿Qué contiene? El ameloblastoma ya hemos visto que contenía un, un parénquima de tejido inmerso con muchos patrones celulares ameloblásticos, ¿no? O ameloblastomatoide, podríamos decir que pareciera epitelio que iba a formar ameloblasto. Eso en ameloblastoma. Acá, ¿cómo es? Acá el contenido es de una consistencia más friable, ¿no? Ese es el término que se deshace, que se va, es menos compacto que el ameloblastoma. Ya el cirujano fácilmente puede reconocer en el momento de tomar la biopsia, ¿no? Que no es de tanta consistencia como el ameloblastoma. Ese factor también puede ayudar a direccionar nuestro diagnóstico. Por eso dice constituida por una sustancia fundamental mucoide. ¿Y cuando se lo... A ver, enseguida vamos a ver la histopatología. Ahí está, algunos datos clínicos, ¿no es cierto? Áreas molares y premolares a menudo se extienden a la rama. ¿Ve? Parecido al ameloblastoma. Suele iniciarse de manera indolora, no duele, igual que el ameloblastoma, y un crecimiento lento. Radiográficamente, ¿cómo se observa? Radiotransparente, con un patrón de burbujas de jabón o panal de abeja. ¿Ven? Es igualito al ameloblastoma. Pero en el ameloblastoma que hemos subrayado se parece mucho a las burbujas de jabón o pompas de jabón. En el mixoma vamos a subrayar panal de abeja porque se parece más a panal de abeja. En algunas áreas se observan trabeculaciones, como dicen, ¿no? Gruesas y angulares, podríamos decir. Y pónganle aquí. Es común, difuso, sin una delimitación precisa en el hueso no afectado. Fíjense, acá estamos viendo una bonita imagen de un ameloblastoma. Radiotransparente a radiolúcido, adelgazamiento de la cortical basal. Y fíjense estas trabéculas. Miren. Estas trabéculas están formando ángulos rectos, ¿no? No es tanto pompa de jabón circunferencial, es más angulado. Esta es una diferencia. Claro que hay que tener mucho, nomás adiestramiento visual en cuanto a la radiografía, pero ustedes observen. En la anterior clase no les he mostrado así el ameloblastoma, no es tan angulado, es más redondeado. Por eso es que he subrayado ese término. Ya no se olviden. Mixoma parecido a panal de abejas. Miren, estas angulaciones que se va formando son semejantes para comparar. El mixoma odontógeno adelgaza las corticales, ¿ya? Como en este caso están viendo una imagen tomográfica, ¿no es cierto? Que incluso puede llegar a perforar las corticales. Ahí están sus trabeculaciones. La tomografía 3D, pues hoy en día nos ayuda muy didácticamente a comprender el grado de invasión de una patología. Fíjense acá este mixoma, cómo ya ha perforado la cortical vestibular, no la cortical externa, ¿no? En la histopatología ni dónde perderse. Te puedes confundir entonces entre ameloblastoma y mixoma de manera clínica, de manera imagenológica, o radiológica o tomográfica. Pero cuando ya ves la histopatología es completamente diferente, ¿ya? Sustancia mucoide, un tejido celular laxo como que se ve, por eso se ve blanco, porque no hay fibras. Células fusiformes a estrelladas, como están viendo acá. Y colágeno. Miren toda esta parte es colágeno. No es un tejido por eso bien compactado. Por eso es que al maxilofacial o al cirujano le es más dificultoso retirar
una muestra biópsica. ¿Qué más del ameloblastoma? Del tratamiento igual, del mismo modo que el ameloblastoma es quirúrgico, ¿ya? Vamos a ir a otra alteración, que es también de origen conjuntivo, se llama cementoblastoma. Ya se imaginarán más o menos de qué tejido está altera. Es benigno, ¿qué más? Es análogo al cemento, ¿no? Fíjense, crece en continuidad con la capa de cemento apical. En pacientes jóvenes afecta con mayor frecuencia. Área molar y premolar, ¿no? Con lesiones adheridas al tercio apical de una de las raíces. Se expande uniformemente en láminas corticales, tanto la lingual como la bucal. Y a diferencia de las anteriores tumores, esta sí es dolorosa, sí presenta dolor. Entonces, subrayen eso. ¿Qué más? Radiológicamente se ve unilocular y bien delimitada, mixta. Pueden tener una imagen mixta, es decir, radiotransparente y radiopaca, ¿no? Completamente radiopaca. Un dato particular que les va a ayudar a reconocer es que este cementoblastoma se continúa con el espacio del ligamento periodontal, como observan acá. Fíjense, se continúa con el espacio del ligamento periodontal. Ahora, cuando se va expandiendo este cementoblastoma, ¿no? ¿Qué va a provocar? Puede provocar rizálisis radicular de las piezas vecinas. Cuando vean la radiografía, jóvenes, y estén sospechando de cementoblastoma, ¿con qué pueden confundir? Con hipercementosis. No, pero en la hipercementosis hay que valorar otros datos también, ¿no es cierto? Sobrecarga funcional, trauma, etcétera. Pero fíjense ustedes acá, está el espacio del ligamento periodontal y prácticamente se está continuando. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, tiene esa delimitación, como que una delimitación marginal, este tumor de tipo radiolúcido. Lo mismo, miren, igualito se observa. Radiolucidez que continúa con el espacio del ligamento periodontal, va a delimitar a la patología y a su raíz. Otro ejemplito, fíjense, una imagen en este caso es mixto, ¿no? Radiopaco y radiolúcido, con un margen radiolúcido siempre. Y está en continuidad con el espacio del ligamento periodontal, como se ve acá. Listo, ese es el cementoblastoma. Perdón. Acá estamos viendo un HE, relación tumoral con la raíz. No está íntimamente relacionado, pero sí separado por una radiolucidez periférica. Vámonos al tercer grupo, son los tumores odontogénicos mixtos, que deben tener un componente epitelial y deben tener un componente conjuntivo, ¿no? Eso nos hace suponer. Y es así, miren, su nombrecito, fibroma ameloblástico. Este término de acá, de fibroma, es de origen conjuntivo, y el ameloblástico, perdón, ameloblático, dice ahí, me falta una S. El ameloblástico es de origen epitelial. Entonces, vamos a, también denominado fibroodontoma. Ya es una lesión circunscrita, tumoral, de tejido, de ambos tejidos, epitelial y conjuntivo. Se presenta en pacientes promedio de 40 años, dice, ¿no? Su incidencia es hasta los 14 años. Crece lentamente en el área, en el área molar, con predilección, ¿no? Y miren este dato, sobre un diente no erupcionado, así que cuidado con los dientes retenidos, ¿no? Y aquí en la imagen observan una lesión tumoral sin, igual, otra vez, la mucosa no se altera, no vemos alterado el color de la mucosa, está normal, fíjense. Pero ya cuando crece, ya acá, por ejemplo, el trauma de oclusión puede provocar una ulceración, ¿no? ¿Cómo se ve? Ustedes piden una radiografía, ¿no? Y se ve radiotransparente.
asociado a un diente retenido, como se observa acá. Entonces dirán su diagnóstico, este es fibroma eh, compatible con fibroma ameloblástico. Acá lo mismo, miren. Perdón. Un ratito. Ahí está. Un fibroma ameloblástico. No asociado a los terceros molares. Acá también estamos viendo. No logro ver bien la imagen, pero sí se nota que está acá. Asociada también a un diente retenido. Ahora la histopatología, ¿cómo es de ese fibroma ameloblástico? Miren, tejido fibroso. Todo esto es tejido fibroso asociado a epitelio. Pareciera que va a formar esmalte, pero no. Es un tumor y se queda ahí. ¿Qué se observa? Cordones largos de células epiteliales, estroma de matriz laxa, ¿no? Semejante a la papila dental en la etapa de odontogénesis. Acá estamos viendo un casito, fíjense, de un odontoma, perdón, esa es otra lesión, un odontoma intraóseo no erupcionado. Para variar y distraerles un poquitito, vamos a entrar a la siguiente patología. Ya hemos visto fibroma ameloblástico, ahora vamos a ver un tumor que se denomina odontoma, que hay tipos de odontoma. Ya en este caso, este es un intraóseo erupcionado. El tumor ha erupcionado, sí, prácticamente por el crecimiento. Miren, ya ha roto la mucosa y se está observando el tumor. Entonces es un varón de raza blanca, 23 años, remitido a la consulta, presenta un tumor en la parte región molar posterior izquierda, ¿no es cierto? No tiene antecedentes personales de interés. Eh, Refirió notar la tumoración 13 meses antes de acudir a la consulta, es decir, más de un año. No hay dolor. Si el crecimiento de la misma hacia la cavidad oral puede ulcerarse, ¿no? Podría doler tal vez. Cuando son indoloras jóvenes, generalmente el paciente no acude a la consulta y deja crecer el tumor. Se toma una radiografía y miden la magnitud de la lesión, ¿no? Una lesión tumoral. Se realiza la biopsia, igual, bajo anestesia general. Se hace la enucleación o exéresis de la tumoración, ¿no? Fíjense ahí. ¿Qué apariencia tiene? Una masa de, pareciera una piedra, pero es una masa de tejido de origen odontogénico, ¿ya? Cuando decimos odontoma, vamos a decir, ay, ¿cuál será? ¿Odontoma compuesto o odontoma complejo? Bonito es un nombre, ¿no? Odontoma, hace referencia a un tumor de diente, odontoma. Pero hay dos tipos, les repito, eh, compuesto y complejo. En este caso de este casito clínico, ¿no? Se refiere a un odontoma complejo. ¿Por qué? Porque el compuesto está compuesto por varios dientecitos. El complejo es una masa. ¿Una masa de qué? De estructuras dentarias, de tejido dental. ¿Ya? A ver, vamos a definir, antes de entrar más al tema, lo que es odontoma mismo. Es una lesión amartomatosa que contiene esmalte, dentina, y cemento y hasta pulpa puede tener. Acá está lo que les decía, puede ser compuesto, puede ser complejo, ¿no? Este es el compuesto, como que se agarrara un tejido de esmalte, tejido de dentina, cemento y se lo amasara, se lo mezclara, toda una mezcla. Hasta pulpa también puede tener. Pero el odontoma compuesto está compuesto por varios dentículos dismórficos. Obviamente, eso miren, nadie va a negar que esos son estructuras dentales, pero que no tienen la morfología adecuada. Esto es de un tumor nomás. Miren cuántos dentículos puede tener un tumor.
Ahora, el odontoma en general es uno de los más frecuentes. Seguro que lo van a ver en sus vidas profesionales. Miren, 70% abarca. Pacientes jóvenes, primera y segunda década, más en la maxila que en la mandíbula. Y no duele, suele ser asintomático. Miren el odontoma complejo. El complejo les dije que es como una masa, ¿no es cierto? Y está asociada a la corona de un diente retenido. Decíamos la anterior clase, cuidado ¿no? Con el quiste dentígero. Pareciera nada raro haya sido un quiste dentígero de inicio y luego se ha formado un odontoma. Entonces, eh, tener ese punto en consideración, ¿no? Fíjense, para que haya ligera corticalización. ¿Cómo voy a reconocer? No puedo confundir con quiste dentígero, porque recuerdan, el quiste dentígero es una radiolucidez que va a rodear al diente y se inserta a nivel cervical, así como este. Pero acá estamos viendo otra cosa. Aquí vemos la corona, la raíz, sí tiene inserción cervical, pero vemos una radiopacidad en relación a la corona, una radiopacidad mal definida, ¿no? Entonces, esa es la, una de las características. Ahora, ¿dónde se ubica? Con mayor frecuencia el odontoma complejo se ubica en las regiones posteriores, ¿ya? Región posterior, molar posterior. Y miren, a la histopatología por acá estamos viendo tejido hemorrágico que pertenece al tejido conjuntivo, ¿no? Matriz dentinaria de manera irregular, y las áreas blancas que corresponde a donde había esmalte, ¿no? Que por la técnica se ha perdido, porque la técnica de este está en base a desmineralización. Y el odontoma compuesto, bueno, este odontoma de tumorcito es patognomónico radiológicamente. ¿Qué significa? Que es identificable por sus características propias. Acá, cuando hablamos de odontoma compuesto, generalmente no se saca biopsia incisional, directamente se hace la enucleación, ¿no? De toda la patología, porque toman una radiografía y fíjense, es evidente aquí la presencia de dentículos. Claro, unos sobre otros están puestos, por eso no se diferencia bien. ¿Han visto la anterior imagen? ¿Cuántos dentículos teníamos por tumor? Entonces acá se observa eso. Ah, esto sí es una neoplasia. Está provocando incluso ligera disálisis, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica de un odontoma compuesto. Si metemos a estudio histológico a un odontoma compuesto, ¿qué vamos a meter? Un dentículo, pues, ¿no? Veremos un dentículo en microscopio. Y fíjense que nos muestra tejido pulpar central, rodeado de dentina y foco de matriz de esmalte. Si ustedes recuerdan histología, fíjense, parece un diente normal. Todo esto es dentina, toda esta parte rosadita es predentina, la capa basal de Weil, que está en la pulpa, también se llama capa rica en células, perdón, no también se llama, sino primero viene la capa de odontoblastos en la pulpa, acá está, luego viene la zona de Weil, pobre en células, luego la capa celular. Entonces, fíjense, en un odontoma compuesto prácticamente se ve la estructura del diente, desde esmalte hasta pulpa. Ahora, vamos a irnos a otro grupo. Entonces, ya hemos visto tumores odontogénicos, ¿no? De las tres variedades. Estos tumores muchas veces se pueden malignizar, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuándo se puede malignizar? Cuando hay algún factor que pueda estimularlo. Si bien hemos visto que la mayor parte de los tumores suelen ser asintomáticos, cuando crece y crece, ya va a haber necesariamente un factor que lo puede traumatizar, que lo puede ulcerar. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden tornar malignos. Un ejemplo es el carcinoma meloblástico.
Miren acá, esta tumoración de gran tamaño, ¿no? Se presenta a cualquier edad, muy destructivo y produce metástasis, ¿no? Ya habíamos hablado, cuando hablamos de meloblastoma, generalmente si hace metástasis se convierte en carcinoma, donde uno de los sitios de predilección son los pulmones. Hasta aquí podríamos decir, pareciera, ¿no? Una meloblastoma, si es que se pudiese denominar así, aunque no es tan frecuente en la maxila, pero sí se observa. Pero clínicamente no vamos a poder decir esto es carcinoma meloblástico, tal vez por la evolución, ¿no? Pero cuando tenemos que mandar necesariamente a histopatología, ¿no? Si observan la parte radiográfica, observen acá hay un diente aparentemente retenido, la lesión radio, radiotransparente, radiolúcida. Y fíjense el estudio histopatológico, ¿no? Hay un aumento en la relación núcleo-citoplasma, el núcleo está más grande de lo normal. Hay polimorfismo y mucha mitosis, mucha mitosis. Y aquí, ¿por qué yo digo carcinoma? Porque ustedes por segundo año ya pueden observar, miren esta celulita, qué bonito está en mitosis, se está partiendo, se está dividiendo. Acá hay displasia ya, ¿no? Estas células están completamente diferentes. Miren esta otra. Aquí núcleo bien condensado. Aquí parece una célula cuadrangular. Acá hay triangular, ¿no? Entonces no son típicas células. Por eso ya son células estas malignas. Por eso se llama carcinoma ameloblástico. Hay otro carcinoma que se llama odontógeno de células claras, ¿no? Muy agresiva. Igual se puede localizar en el maxilar o en la mandíbula. ¿Y cuál es su característica? Que presenta células claras en el estudio histopatológico, ¿ya? Este carcinoma odontógeno de células claras, 75% es en mandíbula. Presenta movilidad de piezas dentarias muy destructiva y produce metástasis. Ahí está, es una lesión no encapsulada, por algo es maligna, es invasivo, no hay una destrucción de la cortical. ¿Qué más tenemos? Ahí está, el carcinoma odontógeno de células claras, ¿no? Se observa una imagen radiolúcida con osteólisis mandibular. Hay destrucción de hueso. Y cuando vemos en la histopatología, vemos este estroma de tejido conjuntivo, como se observa aquí, todo lo rosadito. Pero fíjense, estas otras células ya no son tan epiteliales, son más bien vesiculares a granulares. Miren, núcleo, citoplasma. Núcleo, núcleo, citoplasma, citoplasma. Miren acá. Tienen una pared, bueno, de que son células, estas son las típicas células claras. Ya, son esa apariencia de células claras, vesiculares, ¿no? Entonces eso nos ayuda a diferenciar en el momento del diagnóstico histopatológico. Miren, también puede haber un fibrosarcoma ameloblástico, muy frecuente en la mandíbula, se puede presentar en la tercera década, se puede extender a los senos maxilares, hay dolor, inflamación, úlcera en tejido asociado se puede ulcerar. Cuando ya es maligno, jóvenes, tiende a cursar con dolor. Han ido viendo y escuchándome que la mayor parte de los tumores, excepto el cementoblastoma, no cursan con dolor. Entonces, ese es otro criterio que les puede ayudar a guiarse si están frente a una lesión benigna o maligna. La parte de la ulceración, la parte también de la parestesia, la evolución, revisen. Si es una evolución rápida, ¿compatible con qué? Con algo maligno. Si es evolución lenta, más compatible con algo benigno. Si hay parestesia,
Ya, cuidado, eso va más para lo maligno. Si hay la sensibilidad normal, ya para lo benigno, ¿no? Dolor, más para lo maligno. Sin dolor asintomático, más para lo benigno. Todos esos datos ya les va a ayudar a diferenciar. Si hay la presencia de una lesión ulcerativa en el mismo tumor, cuidado, podría ser algo maligno, o tal vez sea un factor traumático, pero también podría tratarse de una lesión maligna. Entonces aquí hay un fibrosarcoma meloblástico. Vamos a observar muy bien, vamos a buscar otra imagen. En la histopatología, ¿no? Tejido fibroso que estamos viendo acá, múltiple, pero miren, esas islas parecidas a las células que iban a formar esmalte, parecidas a los ameloblastos. Y bueno, colorín colorado, este tema se ha acabado, ¿ya? Son, son tumores, no hemos abordado todos los tumores, realmente hay libros y libros de patología en general, ¿no? Solamente hemos tocado los odontógenos, los que nos compete a nuestra área. Y se lo ha clasificado, se lo ha organizado de una manera didáctica, cosa que ustedes puedan comprender. Yo también he sido estudiante y es un poco complejo aprenderse tantos nombres y más cuando lo estudias al azar. Pero ya organizados así como les he presentado el tema, les va a ir mejor, ¿ya? Apréndanse siempre la clínica, la imagenología, la histopatología, ¿no? En el consultorio, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos hasta la parte imagenológica, ¿no? La clínica. La clínica, han visto, mucho no nos ayuda, ¿no? Mucho no nos quita, pero sí tienen sus características, poco notorias, pero es que el común denominador es aumento de volumen, sin cambio de color, puede estar ulcerado o no ulcerado, ¿no? Eso hasta ahí llegamos a la clínica. La imagenología muchas veces tampoco nos dice nada, ¿no? Sí nos puede guiar entre radiolúcido, radiotransparente o radiopaco. Hubo alguna patología, ¿no? Recuerden, el odontoma compuesto había sido patognomónico. No necesitamos ya sacar biopsia porque es evidente la presencia de dentículos. Y hay otras que no nos dicen nada. Miren, en ese caso, por ejemplo, no se necesita esta radiografía, se llega y ya se hace la enucleación. Se supone que es obvio que estamos viendo dentículos, entonces es odontoma compuesto. En otros casos necesitamos necesariamente ver la muestra histopatológica, el informe histopatológico para definir el diagnóstico. La bibliografía, ya saben, este es nuestro libro base, Philip Saab, Causon, Regesi, Neville, básicamente esas. Y bueno, yo les digo muchas gracias, ya tienen el tema completito, profundicen más, no una clase teórica, ya saben, siempre les repito, no lo es todo. Ustedes refuercen con artículos, con casos clínicos. Es una forma muy práctica de actualizarse, ¿no? Gracias, jóvenes. Nos vamos a ver en un siguiente tema ya la próxima semana. Entonces, yo voy a dejar de compartir y desearles que tengan un bonito